han estado ocurriendo todo el día en el Banco de Inglaterra para elaborar un acuerdo para salvar al banco mercantil más antiguo de Gran Bretaña. Barings enfrenta la bancarrota tras perder casi 400 millones de libras por un comerciante en el lejano oriente. El Banco de Inglaterra está apresurándose para organizar un rescate antes de que la Bolsa de Valores de Tokio abra en unas pocas horas. El Banco Barings, de 233 años de antigüedad, financió todo, desde las guerras napoleónicas hasta la reina de Inglaterra. Todos pensaban que esta institución permanecería para siempre. ¿Qué podría haber sido más seguro? Después de todo, la familia real eran titulares de cuentas. El fideicomiso del príncipe de Gales, el fideicomiso del jubileo de plata de la reina, la iglesia bautista y el fondo de colección de artes nacionales tenían dinero en Barings. ¿A dónde fue? ¿Qué sabías del comercio? Nada. No, entonces no califica para el papel. Esta es la historia de cómo un hombre derribó el banco más confiable en la historia de Gran Bretaña. Un cuento de un hombre ambicioso que dejó que la avaricia se apoderara de él. Pero esta es también una historia de todas las personas a las que engañó. Personas muy inteligentes que debían mantenerlo controlado. ¿Cómo logró engañarlos a todos? Durante más de 2 siglos, el Banco Baring fue un titán de las finanzas globales, simbolizando poder, estabilidad y tradición en la ciudad de Londres. Baring Brothers de Londres fue quizá el mayor banco mercantil del siglo XIX temprano. Para los años 80 y 90 del siglo XVII, la siguiente generación de los Barings se había vuelto extremadamente rica y extremadamente poderosa. Están en el centro de un conjunto de redes largas y profundas que los vinculan con los comerciantes cuáqueros de Filadelfia, los comerciantes puritanos de Nueva Inglaterra, a redes comerciales que llegan a Turquía, África Occidental y pronto al Valle del Mississippi. Fundada décadas antes de que los Estados Unidos existieran como nación, Barings tenía sus raíces en los mismos orígenes de la banca mercantil moderna. Y lo que descubren los Barings es que, a largo plazo, es más rentable para ellos invertir en otros comerciantes, convertirse en banqueros de esos comerciantes que asumen la mayor parte del riesgo. Financiaron las guerras napoleónicas, un conflicto que redibujó el mapa de Europa. Comienzan a expandirse exponencialmente, tanto que ahora este banco financia todo el Imperio Británico. ¿Y qué obtienen de ello? Montones y montones de beneficios del colonialismo. La compra de Luisiana, la transacción que duplicó el tamaño de los Estados Unidos en 1803, eso fue Barings. La financiación de la cesión mexicana que facilitó la adquisición de vastos territorios por parte de los Estados Unidos, incluyendo la actual California, Nevada y Utah, eso también fue Barings. Y el hombre detrás de todo esto, Francis Barings. Este hombre no tiene límites en su ambición. Con un ojo agudo para la oportunidad y una determinación inquebrantable, transforma el banco en una potencia financiera global. Tanto es así que se le considera uno de los empresarios más poderosos del periodo de la regencia. Incluso se le celebra como el primer comerciante en Europa, porque con el amanecer del siglo XX, el Banco Baring cimenta su reputación como un pilar del establishment británico. Pero a medida que el siglo XX se acerca a su fin, una nueva era de asumir riesgos está a punto de cambiarlo todo. Antes de que Nick fuera un fanático de los deportes, las tarjetas de intercambio y los cómics eran un fracaso en matemáticas. Nació el 25 de febrero de 1967 en un pequeño pueblo llamado Watford, Hertfordshire. Hijo de un yesero y una enfermera, Leeson crece en una típica familia de clase trabajadora dentro del sistema de vivienda pública del Reino Unido. Hay poco en sus humildes comienzos que sugiera la notoriedad que le espera, pero incluso si no es el mejor de la clase, Leeson tiene un encanto y astucia que le servirán bien en los años venideros, especialmente en el corazón de los mercados financieros.
No era por dinero. Pude quedarme en Morgan Stanley por $5,000 más. Si ya me han impedido hacer algo, ¿quién dice que no lo harán otra vez? Y así me mudé a Barings. Era solo un chico sencillo con sueños, reprobó matemáticas en la secundaria. Era un corredor lento, nadie creía en él. Ya sabes, las dificultades habituales de cada joven. Y luego una oportunidad toca a su puerta. Una oportunidad que no solo restaura su autoconfianza, sino una que lo verá ascender al trono de los comerciantes más renombrados de todos los tiempos. ¿Cómo? Entra a esta gran ciudad. A fines de los 80, las salas de comercio en Londres atraen a jóvenes financieros ambiciosos. En 1986 se eliminó la división entre bancos y corredores de bolsa. La imagen pública del típico caballero banquero se mezcló con la de un comerciante impulsivo. Se convirtió en el lugar para estar si querías ganar dinero, y Nick Leeson quería ganar dinero. Mucho de eso. Pero Nick Leeson, un joven empleado de Morgan Stanley, se encuentra atrapado en la oficina trasera, lejos de la acción y la emoción del piso de comercio. Leeson es ambicioso y decidido a triunfar, pero sin las calificaciones o conexiones necesarias, sus opciones son limitadas. Sabe que debe buscar otra forma de entrar, así que hace lo que cualquier ambicioso haría. Entra directo a la guarida del león, al piso de negociación. Aquí es donde reside el poder, el corazón de la acción, donde el dinero cambia de manos en segundos. Nick Leeson lo observa todo, de pie al borde, ansioso por probar ese mundo. Se inscribe en programas de comercio, intentando desesperadamente avanzar, pero cada vez la respuesta es la misma. Rechazado, otra vez, pero Nick no es del tipo que se rinde. Si va a lograrlo, tendrá que encontrar otra manera, y ahí está una oportunidad. El Banco Barings está buscando a alguien para ayudar en su oficina en Yakarta. No es Londres, no es el corazón de las finanzas globales, pero es una oportunidad, un pie en la puerta. Leeson listo para actuar. Se dirige al Banco Barings. Uniéndose a Barings en 1989 por un modesto salario de 12,000 libras al año, Leeson rápidamente se hace un nombre. Construye una reputación como solucionador de problemas que puede navegar fácilmente por la extensa burocracia del banco. En 1992, Barings le da a Leeson una oportunidad, la primera de varios errores futuros. Es promovido para ir a Singapur como gerente general de una nueva operación en la bolsa de CEMEX. Finalmente podría operar en primera línea. Pero mientras Leeson se prepara para entrar en el foco de atención, está ocultando un secreto que finalmente será su perdición. Barings nunca solicitó su licencia de corredor, que antes le habían negado por fraude al solicitarla. Y la razón por la que se le negó fue porque cometió fraude en su solicitud, al no informar sobre un fallo en su contra emitido por el National Westminster Bank. Ni Leeson ni Barings revelaron esta negación cuando solicitó su licencia en Singapur. Fue un descuido que volvería a atormentar al banco de una manera espectacular. Por ahora, Nick Leeson está en la cima. Era muy parecido a una mentalidad de hundirse o nadar, lo cual era perfecto para mí porque era el tipo de oportunidad que quería. No había un verdadero apoyo, no había una verdadera guía, no había mentoría, si quieres, para nada de lo que estaba sucediendo. Era mucho trabajo en el puesto, formación en el escritorio, y ciertamente estaba creando un ambiente que era bueno para mí, alguien que tenía hambre, que era competitivo y que quería llegar a la cima. Se ha posicionado como una estrella en ascenso en el mundo bancario a través del encanto, el trabajo duro y el engaño. Barings ve su potencial confiándole responsabilidades mucho más allá de su edad. Luego te ponen a cargo de las operaciones en el libro y te colocan en las oficinas frontales de comercio. ¿Qué sabías sobre el comercio? Nada, totalmente no calificado para el papel. Leeson siempre ha anhelado demostrar su valía para superar sus raíces de clase trabajadora, y ahora en los impredecibles pisos de comercio de Singapur tendrá su oportunidad de hacer precisamente eso.
Rápidamente se ganó reputación como uno de los mejores comerciantes en el piso. Era muy enérgico, siempre podía conseguirte un buen precio y con el tiempo los clientes llegaron a gustarle porque parecía ser muy bueno en ese negocio. Se le dio más libertad para comerciar por sí mismo, para comerciar por Baring. El escenario está preparado para un ascenso impresionante y una caída estremecedora. Nick Leeson está en la cima. Sus audaces operaciones lo hicieron una estrella en el banco Barings, obteniendo grandes beneficios y bonificaciones. Desde fuera parece tenerlo todo. Es una sensación única. Sentir el mercado moverse contigo, estando en medio de todo. Fue un trabajo duro, había mucha presión. Prefiero eso sobre todo. No puedo decir si fue de emoción. Se sentía invencible, intocable. El piso de negociación es muy emocionante. Las personas compiten en un ambiente tipo gladiador donde uno gana, otro pierde y buscan demostrar ser los mejores. Pero cuanto más alto sube Leeson, más difícil se vuelve mantener las apariencias. Lo cubres o no lo cubres. Y al mismo tiempo, el mercado a veces subía 1000 puntos. Hubo 4 o 5 días en los que subía 1000 puntos seguidos. Si tienes 500 contratos y ves 1000 puntos son 2.5 millones de dólares. Es una cantidad terrible de dinero. Detrás de puertas cerradas esconde un secreto que amenaza con hacer que todo su mundo se derrumbe. Algunos secretos cambian el mundo, y en un momento revelaremos uno que sacudió todo el sistema financiero. El secreto de Nick, por otro lado... Una pérdida masiva. Quiero decir, fue una pérdida masiva. Pero ya sabes, en el margen los pagos estaban aumentando y el mercado iba en mi contra a diario. Había que hacer algo y tu pérdida solo se aceleró. Empieza a dar miedo. Ya no duermo por las noches. No era una organización particularmente bien administrada desde una perspectiva operativa porque el enfoque siempre estaba muy centrado en hacer el negocio, ser el primero y obtener tanto negocio como fuera posible. Un grave error, porque en Baring Securities se permitió a Nick Leeson ocupar simultáneamente los puestos de gerente general y jefe de liquidaciones, roles que normalmente son cumplidos por dos individuos diferentes. Permitir que Leeson haga eso es una de las cosas más, obviamente, estúpidas que podrías hacer. Rompe la primera regla del control financiero. Y esto tiene enormes consecuencias no intencionadas. Significaba que al final de cada día, Leeson podía valorar sus propias posiciones y controlar las cuentas bancarias, y nadie estaba revisando lo que estaba haciendo, y eso significaba que tenía una enorme cantidad de libertad. A medida que las pérdidas se acumulan en cientos de millones, Leeson se vuelve cada vez más desesperado. Se dirige a la cuenta de los 5 ochos. Para el banco, solo es una cuenta ficticia para corregir errores. Pero para Leeson es lo único que sostiene su fachada. Leeson usa la cuenta 5.8 para falsificar registros y crear operaciones fantasma. Si tiene grandes pérdidas, las oculta en la cuenta 5.8 y declara 0 pérdidas. Bajo circunstancias normales, una vez que obtienes una ganancia o corriges los errores, se supone que debes recuperar las pérdidas de la cuenta 5.8 y equilibrarlas en la cuenta principal como si nada hubiera pasado. Pero Leeson no lo hizo. Si no lo ven en 2 días, ¿quién asegura que lo verán en 200, 500 o 1000 días? ¿Sabes? Así que empiezas a tener un poco... No te vuelves confiado, pero te estás saliendo con la tuya. Es fácil. ¿Cuántas veces la gente había metido algo en una cuenta de error? Lo había mantenido durante la noche o durante una semana y luego lo había deshecho numerosas veces para mí. Eso debería haber sido un gran paso para hacer eso, pero no lo fue. Fue un pequeño paso porque había visto a todos hacerlo durante mi tiempo en la organización. Los jefes de Leeson en Londres, deslumbrados por su éxito anterior, siguen enviando dinero sin darse cuenta de que lo están vertiendo directamente en un agujero negro. La primera vez que pedí financiamiento a Londres fue en septiembre de 1992. Perdimos 5 millones, no podía ocultarlo, así que llamé a Londres y pedí 5 millones. ¿Qué razón les di?
Les dije que era debido a la volatilidad en el mercado y que la bolsa estaba buscando un margen adicional. A fines de 1994, las pérdidas de Leeson en la cuenta 5/8 superaban 800 millones de libras, más del doble del capital de trading del banco. Es una bomba de tiempo, y Leeson sabe que solo es cuestión de tiempo antes de que explote. Si los auditores encontraran incluso una pista de lo que había estado haciendo, no solo sería despedido, sino desterrado para nunca más aparecer en la sala de operaciones. Sentí que necesitábamos investigar la operación y sentí que este individuo parecía inmaduro y un tipo que estaba luchando con su papel cambiante, pero... ¿Pensaste que estaba ocultando algo? No pensé que estuviera ocultando algo, pensé que era alguien que tenía problemas para adaptarse a la necesidad de hablar con personas mayores sobre lo que hacía. Leeson sabe que solo puede desviar a los auditores de la cuenta 5/8 para ocultar la evidencia de sus malas acciones. Tienes que esperar que todo sea encontrado. Se supone que deben hacerlo, ya sabes, la naturaleza de una auditoría es que se supone que deben probar información y probar documentos. Si recoges cualquier documento, tiene la cuenta de 5/8 en él. Las huellas de la cuenta 5/8 están por todas partes. Fue un simple trabajo de cortar y pegar, por lo que se requería la confirmación encima de una carta que llevaba la firma de la persona que debía firmarla. Una se pegó sobre otra, se fotocopió y se envió por fax al destinatario. Los auditores están en ello durante días. Están peinando los registros, tratando de entender los números, pero todo parece estar en orden. No había ninguno de ellos que resistiera ninguna investigación. Nick explica cada discrepancia y tiene documentos que respaldan todas las operaciones. Es muy convincente, tiene un aire de autoridad como si supiera exactamente lo que está haciendo. Las personas que estaban directamente involucradas con la supervisión en Singapur tenían mucha confianza en Nick. Por eso le permitieron mucha libertad en sus acciones. Parece casi increíble con el beneficio de la retrospectiva que nadie dijo que esto fuera un fraude, pero igual no lo hicieron. Y creo que no sabían que era un fraude, pero casi no querían aceptarlo ellos mismos. Querían creer. No puede creerlo. Lo ha hecho. Ha engañado a todos. Es una emoción como nada que haya sentido antes. Esta es una mentalidad peligrosa, una que hemos visto una y otra vez en casos de fraude financiero. El individuo comienza a creer que es invencible, que las reglas normales no se aplican a él. Se vuelven adictos a la emoción del juego, a la prisa de tomar riesgos cada vez mayores. Es un subidón que perseguirán a cualquier costo, incluso si significa destruir todo lo que han construido. Bueno, creo que es una criatura altamente inteligente, con una habilidad muy desarrollada para manipular a las personas a su alrededor de una manera bastante extraordinaria. Es como un virus que se introduce en el funcionamiento de algo que sí funciona y lo pervierte por completo. Es un camino que solo puede llevar a un lugar, el desastre. ¿Hasta dónde llegarán antes de ser detenidos? ¿Por qué elegí seguir adelante? ¿Cuál es la opción a elegir seguir adelante, a decidir seguir adelante? Sabes, tienes que darte cuenta de la pérdida. No quería hacer que Barings perdiera todo este dinero, así que estoy operando con la creencia de que puedo recuperarlo. Tal vez todo se reduce a la confianza, no lo sé. Quiero decir, estoy seguro de que puedo recuperarlo en ese paso, supongo. Para el mundo exterior, Nick Leeson es el chico dorado del banco Barings, un prodigio financiero con el toque de Midas. Es el epítome del éxito, joven, carismático y aparentemente imparable. Pero detrás de la fachada brillante se está desarrollando una realidad muy diferente.
Lejos de los reflectores, Leeson está en una lucha desesperada por mantener la cabeza fuera del agua. Las pérdidas simplemente se están saliendo totalmente de control. Se vuelve una evasión total. La declaración quedaría en mi escritorio, oculta en el cajón sin revisarla. La presión de su doble vida lo aplasta. Leeson bebe para sobrellevarlo y su matrimonio se desmorona. Entonces usas el alcohol para lidiar con eso. Y eso empeora hasta el punto de que tienes apagones que, ya sabes, a veces te despiertas en la sala de operaciones o llegas a la sala de operaciones y vas directamente a la sala de los operadores y duermes toda la mañana porque estás tan resacado del día anterior. No volvería a la oficina, desaparecería, me iría a casa, apagaría mi teléfono. Su estado mental al borde del colapso. Un día más la cabeza en la arena, casi como si tocarlo me lastimara. Era solo supervivencia, esperando ese momento eureka, pero aún no podía contarle a la gente lo que pasaba. ¿Por qué crees que él hizo eso? Porque no creo que quisiera ser visto como un fracaso. Como, supongo, a todos les gusta ser vistos como un éxito. En otoño de 1994, las pérdidas secretas de Leeson sumaban 160 millones de libras. Se encuentra atrapado en una situación terrible. Para evitar sospechas en Londres, tiene que aparentar estar generando enormes beneficios. En realidad, sus beneficios reales son bastante modestos, por lo que toma una medida extraordinaria. Utiliza su cuenta secreta para comprarse a sí mismo futuros a precios exorbitantes. Esto le permite fabricar la impresión de enormes beneficios. Pero al hacerlo, sus pérdidas ocultas solo continúan escalando aún más. Fue un círculo vicioso. Tenía que seguir haciendo cosas irracionales que perderían dinero en el intercambio para producir el efecto contable necesario para seguir ocultando. Pero Nick vive en su propio mundo, casi. Solo él puede seguir obteniendo el efectivo. Entonces no importaba si hacía cosas que no eran rentables porque en su propio mundo de fantasía él era una estrella. Para finales de 1994 teníamos casi una figura psicótica. La madrugada del 17 de enero de 1995, instrumentos en un laboratorio del oeste de Japón detectaron una intensa ráfaga de radiación electromagnética. Era la firma de un terremoto masivo que acababa de golpear la ciudad de Kobe desde su epicentro a 20 kilómetros al suroeste. Un gran terremoto sacude Kobe, Japón. La devastación se propaga a través de los mercados financieros, enviando las acciones a una caída libre. Leeson, quien ha estado apostando fuertemente por la estabilidad del mercado japonés, observa horrorizado cómo la situación se descontrola. Pero a medida que el índice Nikkei entra en caída libre, Leeson toma una decisión fatal. En lugar de reducir sus pérdidas, redobla sus operaciones en el Nikkei, apostando todo a un rebote del mercado que nunca llega. Fue malo, ya sabes. Pero de nuevo, es vivir para luchar otro día, realmente. Quiero decir, sin la opción de huir de ello, tuve que... Barings todavía me estaba pagando dinero, no lo olvides, todavía me estaban pagando montones de dinero, ya sabes. A veces pedía 100 millones y los pagaban. En ese único día frenético, Leeson pierde casi 50 millones de libras. Es un golpe asombroso, pero apenas se inmuta. Está demasiado metido para detenerse ahora, así que hace lo que mejor sabe hacer todo jugador. Duplica su posición con la esperanza de recuperarlo todo. Sin que él lo sepa, es el catalizador final de su caída porque todo va cuesta abajo desde aquí. El mercado nunca se recupera y las pérdidas continúan acumulándose durante días, mientras las oculta en la cuenta 58. A finales de febrero hace una llamada desesperada, intentando mover fondos una última vez para comprarse más tiempo, pero la ayuda nunca llega. Ese día, cuando recibí la llamada de Tony, supe que ese era el día en que tenía que ir.
Se expuso la discrepancia sin explicación. Debo irme ahora. Supongo que es luchar o huir. Con su castillo de naipes por caer, Leeson huye, consciente de que todo terminó. Es una reacción fisiológica normal. ¿Vas a luchar contra esto y quedarte o vas a huir? Y yo elegí huir. Al día siguiente, con auditores listos para revisar sus libros, Leeson huye de Singapur con su esposa. Asegura que su esposa está enferma, pero en realidad está haciendo su escape. Invento esta historia sobre que Lucy no se encuentra bien y necesito ir a casa a verla. Y volvería en 45 minutos. Y atamos algunos cabos sueltos que teníamos que hacer y luego nos vamos. Quiero decir, fue una lucha hacer que Lucy se fuera. Se lo estoy diciendo. Le informé del problema, no profundicé. Volví al apartamento y le dije a mi esposa que empacara una bolsa porque debíamos irnos. Ella está confundida, pero no tienen opción. Conducen su coche al aeropuerto y toman el primer vuelo a Malasia con la esperanza de escapar del escándalo. Mientras tanto, en Singapur, los auditores del Banco Barings empiezan a descubrir la verdad. Se perdieron cientos de millones de libras. La escala del desastre es incomprensible. El principio del fin fue cuando el tipo senior, que es el jefe de liquidaciones para el grupo de banca de inversión, vino a buscarme en mi oficina en Londres y me informó que habían encontrado registros de los que no teníamos conocimiento, cartas y demás, que habían sido recortadas para que él pudiera crear documentos falsificados para enviar a los auditores y demás, completamente, así que presioné el botón de pánico. El banco tambalea. Las acciones de Leeson ya no son un secreto. Los medios se enteran de la historia y pronto el colapso del banco Barings domina los titulares alrededor del mundo. Las cifras sorprendían. Baring Brothers, uno de los bancos más venerados de Gran Bretaña, fue llevado a la ruina tras 2 siglos. Para esta hora mañana puede que ya no exista. El personal clave pasó el día en la sede del banco en la ciudad. Los choferes esperaban afuera para llevar rápidamente a los ejecutivos que querían evitar preguntas difíciles. Cientos de millones de libras se fueron con el viento, así como así. Las pérdidas son finalmente de 800 millones. Es muy claro en ese punto y muy claro para la Junta de Barings que no pueden financiar esas pérdidas con los recursos que estaban disponibles para Barings. 827 millones de libras. Eso es lo que perdió Nick Leeson en total. Es una cifra tan grande que agotó toda la reserva de Barings y envió ondas de choque a través del sistema financiero global. Para ponerlo en perspectiva, las pérdidas de Leeson equivalían al Producto Interno Bruto anual de un pequeño país. El Banco de Inglaterra lucha para salvar al banco mercantil más antiguo de Gran Bretaña del colapso. Barings enfrenta la bancarrota tras perder un empleado 400 millones de libras en la bolsa de Tokio. El daño fue tan severo que Barings se vendió por una sola libra al gigante bancario holandés ING. El colapso de esta institución de 233 años conmocionó al mundo financiero y generó dudas sobre la supervisión bancaria. En el centro de la tormenta se encuentra un hombre, Nick Leeson, el comerciante cuya toma de riesgos sin control llevó al banco a su ruina. Te arrestaron en Frankfurt el miércoles, justo cuando volé a Londres ese mismo día. Creo que ¿Fue el 1 o 2 de marzo? Leeson se declara culpable. Admite todo, las mentiras, los encubrimientos, el juego de miles de millones. Le dice a la corte que estaba tratando de corregir sus errores, que estaba tratando de salir de un agujero. Pero mientras más profundizaba, peor era. Enfrenté un total de 12 cargos, así que creo que hubo 12 cargos de engaño, que es la forma en que se define en el entorno legal de Singapur. Engañar me equipara a la contabilidad de la gente, pero absolutamente. 5 años, 6 y medio fue el total. El hombre que jugó con miles de millones ahora no tiene nada. Perdió su libertad, fortuna y futuro, pero el mundo aún ignora algo. Si me piden que te dé una palabra para describir mi fraude, la única palabra que se me ocurre es crudo.
El ejemplo más obvio de lo crudo que era es que cada una de las operaciones en la cuenta de 5 octavos todos los días volvía a Londres y alguien que no estaba bajo mi control eliminaba esas operaciones todos los días durante un periodo de 3 años, pero la gente lo ignoraba. La dirección de Barings había sido advertida varias veces sobre irregularidades en la oficina de Singapur, pero la falta de controles internos de Barings y su fe ciega en un hombre jugaron un papel enorme en el colapso. Esto no es solo acerca de la avaricia de un hombre o la supervisión de una empresa. Es un simple recordatorio de que la búsqueda de ganancias siempre debe estar moderada por la responsabilidad. En respuesta, los reguladores globales reforzaron la supervisión. Los bancos implementaron tecnologías para monitorear operaciones en tiempo real y la gestión de riesgos es ahora clave en la educación financiera. El colapso de Barings puede parecer historia antigua para algunos, pero sus lecciones son tan relevantes hoy como siempre. Los inspectores hallaron graves fallas en la estructura organizativa y de informes del grupo, concluyendo que el colapso de BFS y el grupo de rodamientos, que causó pérdidas totales de 2.200 millones de dólares de Singapur, fue provocado por A. Incompetencia institucional. B. Una falta general de comprensión del negocio de futuros entre sus altos ejecutivos, incluyendo a aquellos gerentes que eran directamente responsables del negocio de futuros. C. Un fracaso total en los controles internos. Y D. Intentos de altos ejecutivos por obstaculizar investigaciones sobre la discrepancia detectada por auditores externos.